Aleluya. Y hermanos, vamos a empezar sin más preámbulo. Vaya a San Juan capítulo 18, gloria a Dios. San Juan capítulo 18. Vamos a leer unos versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Dice el versículo 33, hermanos. Dice ahí la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Si estamos ahí, hermanos. Pilato, gloria a Dios, perdón. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Amén. En la última parte, lo que leímos del verso 36, el Señor dice que su reino no es de este mundo. Amén. Y ahí está diciendo el Señor que Él no es del mundo, sino que Él es del cielo. Y que Él dice: si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores, amén, hermanos, pelearían. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesús está diciendo es que Él no es de este mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Leamos ahí en San Juan 8 lo que el Señor le dice a los judíos. Dice el capítulo 8, verso 23. Y les dijo: vosotros sois ¿de dónde? Les dijo: de abajo. Yo soy ¿de dónde? Dice: de arriba. Vosotros sois de este mundo. Y luego que dice el Señor: yo no soy de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y lo que el Señor se está refiriendo es que Él es Rey de los cielos. Amén. Y claro, un día el Señor Jesús, cuando Él venga en su segunda venida, Él va a reinar sobre este mundo. Amén. Pero el Señor, cuando se refiere a esto, hermanos, del reino de los cielos, amén, gloria al Señor Jesucristo, Él también está hablando de que hay un pueblo en este mundo que no es del mundo, sino que también su ciudadanía está en los cielos, igual que nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su nombre, hermanos. Este mundo, hablando ahora actualmente, tiene su príncipe, tiene su Dios, que gobierna sobre todas aquellas personas que viven lejos de Dios, que no tienen al Señor en su corazón. Alabamos al Señor Jesucristo. Leamos el capítulo 16 de San Juan. Gloria a Dios. Versículo 11, dice ahí la palabra del Señor: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Amén, hermanos. Si estamos ahí, 16, 11. Gloria a Dios. Y está hablando
de el enemigo. Amén. Que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En el capítulo 14, versículo 30, el mismo de San Juan, también el Señor dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hablando también del enemigo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces el príncipe de este mundo, que es el diablo, ya fue juzgado por Dios y ya no tiene más acceso al trono de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Cuando el diablo dice aquí, leamos en Gloria al Señor Jesucristo. Cuando habla, por ejemplo, en Job, dice que el diablo subía a la presencia del Señor, el príncipe de este siglo, el Dios de este mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, en Job capítulo 1, leamos unos versículos ahí. Cuando ahí en ese pasaje dice que el enemigo subía a la presencia del Señor. Santo es nuestro Dios. ¿Y subía para qué? Para acusar a los justos, a los hijos de Dios. Bendito su nombre para siempre. Dice podemos leer, hermanos, del versículo 6, 1:6 de Job. Dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué hizo el enemigo, hermanos? Él subió a la presencia del Señor. Santo es nuestro Dios. Alabamos su nombre. Y él subía para acusar a los santos, a los justos. Pero el Señor Jesús, leíamos en San Juan, de que el enemigo, el príncipe de este mundo, ya fue juzgado. Y lo que se refiere es que ya el enemigo no tiene más acceso a la presencia del Señor. En Apocalipsis, hermanos, habla, gloria al Señor Jesucristo, acerca de la guerra que hubo, ¿verdad?, en el cielo. Vamos al capítulo 12, gloria a Dios. Alabamos su nombre, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, dice ahí la palabra del Señor. Leamos desde el versículo, gloria a Dios, versículo 12:10 dice, aleluya. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera quien el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego que dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Se hizo fiesta en los cielos cuando el enemigo que fue expulsado de la presencia de Dios. Ya no se encontró más lugar en la presencia de Dios. Amén. Pero dice: ay de los moradores de la tierra. El Señor Jesús, amén, Él dice que en San Juan 12,
vamos a leerlo, hermanos, gloria a Dios. San Juan, vamos a regresar a San Juan al capítulo 12. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Capítulo 12 dice, leamos el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿cómo dice? Será echado fuera. Amén. En Lucas 10:18, el Señor dice que él veía a Satanás que venía, ¿verdad?, como un rayo del cielo. Era entonces cuando Satanás podía subir a la presencia del Señor. Pero llegó el tiempo en que el enemigo fue juzgado, y al ser juzgado fue expulsado de la presencia de Dios, como leíamos en Apocalipsis, y ya no se encontró más lugar para el enemigo en el cielo. Entonces, ¿en dónde está el enemigo? Está en el mundo. El príncipe, como le dijo el Señor, de este mundo, el que gobierna en muchas personas y también en muchas gentes que son rebeldes a la palabra del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Y el Señor Jesús, leíamos, Él no es de este mundo, Él es del cielo, Él es de arriba, no es de abajo. Y también a los que Él ha escogido no son de este mundo, son de arriba también. Paz de Cristo, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. El príncipe que ahora opera, dice Pablo a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 2 y vamos a estar, hermanos, regresando al capítulo 2 de Efesios a ver otros versículos. Leamos ahí el capítulo 2 de Efesios, leamos el 1 y el 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quién, en los hijos de desobediencia. Amén, hermanos. El Dios, el príncipe, el de la potestad de los aires, el espíritu ese que ahora, no dice, hermanos, que fue, sino que dice ahora, en tiempo presente, opera en los hijos de desobediencia. Amén, gloria al Señor Jesucristo. ¿Dónde está, hermanos? El asunto está aquí en el mundo. Amén. Nosotros, hermanos, somos un pueblo especial, un pueblo que el Señor redimió, un pueblo que está en el mundo, pero que no somos del mundo. Ni tampoco el Dios de este siglo, de este mundo, es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros es el Rey Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. En la segunda carta a los Corintios, leamos ahí, hermanos, el capítulo 4, gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Dice el capítulo 4, aleluya, el versículo 3, hermanos. Aleluya. 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Aquí en este pasaje Dios inspira al apóstol Pablo y habla del Dios de este siglo. ¿Qué es lo que hace? Cega el entendimiento, pone un velo en la persona. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio, para que aquella persona siga ¿qué? En tinieblas.
Amén, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted dispone su corazón, se esfuerza en las cosas del Señor, tenga en cuenta esto, que el mundo lo va a aborrecer. Así como aborrecieron al Señor Jesucristo, a igual manera también a todos los escogidos. Amén, hermanos. El mundo no va a estar de acuerdo con lo que usted hace en las cosas del Señor. El mundo va a querer que usted siga su corriente, esa corriente que lleva a la perdición. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Aleluya. Y por eso el Señor le dice, vamos a regresar otra vez a San Juan, pero vamos a ir al capítulo 15. Gloria a Dios. Alabe al Señor Jesucristo, hermano. Dele gloria a Dios, porque el Señor es digno. Aleluya. Dice el capítulo 15, versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén, hermanos. Si el Señor Jesús lo que está diciendo es que hay dos ciudadanías: está la ciudadanía terrenal y está la ciudadanía espiritual. Y el Señor le dice a sus discípulos: así como el mundo, como yo no soy ciudadano de este mundo, como yo no hago conforme a este mundo, de igual manera ustedes que están en el mundo los va a aborrecer. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. En el capítulo 17 dice, gloria a Dios, ahí mismo San Juan 17, aleluya, dice el Señor Jesús: no ruego que los quites del mundo, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿De quiénes somos nosotros? Somos de Cristo. ¿Por qué somos de Cristo, hermanos? Porque Él nos libró a nosotros ¿de dónde? De la potestad, amén, del Dios de este siglo, y nos trasladó ¿a qué? A su reino celestial. El hombre o mujer que vivía en tinieblas, cuando recibió la palabra del Señor, ¿verdad? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo le alumbró. Amén. Y el Señor lo sacó de la vida de pecado en que antes vivía y lo puso en un lugar especial. Ahora, ¿para qué? Para que sea príncipe. Gloria a Dios. Para que sea parte de aquellos, amén, que aman al Señor, de aquellos que han sido rescatados por Él. Colosenses capítulo 1, gloria a Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo, y Él es digno de alabanza, Él es digno de exaltación, Él es digno de adoración. Colosenses capítulo 1, gloria a Dios, aleluya. Dice el capítulo 1, el versículo 12, hermanos, aleluya. Dice: con gozo, 1:12, hermanos, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de quien, de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que hizo el Señor, hermanos? Amén. Nos libró
de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, nos movió. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. A que ahora, hermanos, nosotros en Cristo Jesús somos ciudadanos. ¿De dónde? De los cielos. Nuestras vidas le pertenecen al Señor Jesucristo. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Vamos a regresar a Efesios capítulo 2, hermanos. Aleluya. Qué maravilloso lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque vivíamos antes, cuando no conocíamos al Señor, vivíamos en nuestras pasiones, en nuestros deleites, en pecado, en maldad, en la vanidad de nuestros sentidos, ajenos de la vida del Señor, separados completamente de la presencia del Señor. No éramos ciudadanos, amén, de la patria celestial. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Leamos ahí el 2, hermanos, y el verso 11 de Efesios. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Ahora nosotros en Cristo Jesús, hermanos, amén, ya no estamos lejos, ahora ya estamos cercas. Ahora igual nosotros somos benditos, como son el pueblo de Israel, igual nosotros somos benditos. Y como el mismo Señor prometió al pueblo de Israel que iba a estar con ellos, amén, como cuando dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Esa promesa que Dios hizo al pueblo de Israel también es para nosotros. Amén, hermanos. Como lo que dice el Salmo 91, cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Como el Salmo, ¿verdad? 34:7, cuando dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todas esas promesas también son para nosotros y son para todos aquellos que quieran venir a los pies del Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora los que éramos lejos venimos a ser cercanos. Amén. Venimos a ser ciudadanos juntamente con el pueblo judío. Bendito el nombre de nuestro Dios. Los pactos, las promesas, hermanos, ahora recaen sobre todo aquel que viene al Señor Jesucristo, sobre todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, hermanos. Qué maravilloso es esto. Gloria a Dios. Por eso dice Pedro, hermanos, en la primera carta, dice en el capítulo 2, gloria a Dios. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis
alcanzado misericordia, pero ahora, ¿qué dice? Habéis alcanzado misericordia. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Usted se goza por esto, lo que dice la palabra del Señor? Hermano, todo esto, ¿verdad? Es muy bonito. ¿Por qué? Porque el Señor ahora nos ha hecho un linaje especial, ¿verdad? Con la sangre que Él derramó, nuestro Señor Jesucristo ha hecho una sola nación. Antiguamente solamente era el pueblo de Israel, nación de Dios, pueblo de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo, Él muere, el velo es rasgado, el velo que estaba, ¿verdad?, en el lugar santísimo. Y lo que da a entender es que el Señor derrumba también una pared que nos separaba de la presencia del Señor. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos pueblo de Dios. Amén. Ahora podemos nosotros entrar a la presencia de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mas vosotros, dije, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora que somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo Jesús alcanzamos misericordia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así como el Señor prometió estar con su pueblo todos los días, así el Señor Jesús promete estar con nosotros todos los días. Bendito el nombre de nuestro Dios. Él no nos va a dejar, hermanos. Aunque pasemos, ¿verdad?, por el fuego, aunque pasemos por diferentes situaciones, el Señor va a estar ahí con nosotros. Qué maravilloso, hermanos, es esto, porque somos un pueblo que Él mismo compró con su sangre preciosa. Amén. Hermano, nosotros sin el Señor Jesucristo, nuestro destino hubiese sido la condenación eterna. Mas el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos saca de la vida que antes, ¿verdad?, vivíamos, sin Dios, sin esperanza, en pecado, en maldad, y nos pone el Señor en un lugar especial, hermanos, donde Él es el que tiene cuidado de nuestras vidas, donde ya no gobierna ese espíritu inmundo que opera en aquellos que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios es el Señor Jesucristo. Él, amén, es el que gobierna en nuestras vidas. Usted y yo somos parte del reino de Dios. Aleluya. Leamos en Filipenses capítulo 3 lo que dice ahí. Aleluya. Filipenses capítulo 3, gloria a Dios. Dice el versículo 18, aleluya, gloria a Dios, alabe al Señor Jesucristo. Dice el versículo 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. El verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Habla de dos ciudadanos, ¿verdad? De aquellos que solamente piensan en lo terrenal, que, ¿verdad?, sus deseos carnales solamente está en complacer sus propios deseos. Amén, hermanos. Que solamente piensan en lo terrenal, no piensan en lo celestial, no ponen la mirada en lo alto,
en Dios, sino que ponen su mirada solamente en lo terrenal, que aman lo terrenal, que su Dios es el dinero, que su Dios son las cosas materiales. Bendito el nombre de nuestro Dios. Que no tienen, hermanos, no se preocupan por su salvación, no se preocupan por las cosas de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pero aquel que es ciudadano, amén, entiende de que solamente está por un tiempo, que es peregrino, que es advenedizo, o sea que no pertenece a este mundo, como aquellos hombres de Dios, ¿verdad? Como dicen Hebreos, que ellos no buscaban la ciudad terrena, ellos buscaban la celestial, cuyo, dice, arquitecto, ¿verdad?, y constructor es Dios. Su mirada estaba en Dios, no estaba en lo terreno. Ustedes saben que Abraham fue un hombre muy rico aquí en la tierra, amén, pero fue un hombre que su fe, amén, su corazón estaba en Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te voy a mostrar, Abraham no la pensó dos veces. Él obedeció a la voz del Señor y se fue a un lugar donde Dios se le iba a mostrar, porque no sabían a dónde ir. Nomás le dijo Dios: vete de ahí, y se fue, y Dios le mostró el lugar donde él tenía que llegar. Bendito el nombre de nuestro Dios. Fue un hombre que lo que buscaba no era lo terreno, buscaba la ciudadanía celestial. Igual nosotros, hermanos, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos que buscar esa ciudadanía todo el tiempo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí nuestra estancia es temporal. Un día se va a acabar el asunto, se va a terminar todo. Pero cuando el Señor Jesús dice, ¿verdad?, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que muere en Cristo Jesús, amén, claro, se separa de esta vida, pero se va a la presencia del Señor. Aleluya. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Regresemos a Efesios capítulo 2, hermanos. Ahí, gloria a Dios. Aleluya. Efesios capítulo 2, dice ahí, dice el versículo 18. Aleluya, dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos ahora, hermanos? Amén. Por medio de Él, del Señor Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. No somos ahora extranjeros, no somos extraños en cuanto a la ciudadanía celestial. No es temporal, o sea, el advenedizo es algo temporal. El extranjero es que no es parte, ¿verdad?, de esa nación. Ahora en Cristo Jesús somos pueblo de Dios. No somos advenedizos ni extranjeros. Ahora pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que luchar, tenemos que guerrear, porque todo se acaba, todo se termina. Amén. En esta vida, en este mundo, es temporal, pero hermanos, la vida que el Señor Jesús nos da a nosotros es eterna. Por eso dice en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice, ¿verdad?, que este cuerpo, el externo se va desgastando, pero el interno se tiene que ir renovando de día en día. O sea que, hermanos, el tiempo que Dios nos permita vivir en este mundo, hermanos, tenemos que aprovecharlo para ir creciendo en el Señor, que nuestra fe siga aumentando, que cada día, hermanos,
nos acerquemos más a nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, de qué le servía al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Amén, hermanos. ¿De qué le va a servir? Amén. Porque el día que uno muera, hermanos, no le sirve nada, no se lleva nada, absolutamente nada se va a llevar la persona cuando muere. Pero aquel que muere en Cristo Jesús, es diferente el asunto. Todo lo que hizo estando vivida en el Señor, también esas obras van con Él. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y se va a la presencia del Señor, a la vida eterna que el Señor Jesús prometió a todos aquellos que le aman. Dice primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer ahora, hermanos, otro versículo más ahí en primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Alabe al Señor Jesucristo. Aleluya. Versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿De dónde somos extranjeros y peregrinos, hermanos? De este mundo. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, que dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos extranjeros y peregrinos hay aquí en este lugar? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea que hay una guerra, hay una lucha con nuestro ser externo, amén, porque nuestro ser externo se inclina por lo terrenal, amén, y es ahí donde tenemos que estar luchando cada uno de nosotros, porque es una guerra personal. Podemos orar los unos por los otros, lo cual es bueno, pero usted en su corazón y yo en mi corazón tengo que decidir si someto mi humanidad a los pies de Cristo o me dejo arrastrar por la corriente del mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero como somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra, tenemos que luchar con nuestra humanidad. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Manteniendo vuestra manera de vivir. Amén. Para que aquellos que murmuran como de malhechores glorifiquen a Dios en el día en que Dios toque sus corazones. Amén, hermanos. Echémosle ganas, hermanos, porque no somos del mundo, somos de Cristo. Y tenemos que seguir, hermano, haciéndole la guerra al enemigo en el nombre del Señor Jesús. Aunque el príncipe de este mundo, ¿verdad?, está haciendo su trabajo, pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que hacer el nuestro. Seguir a nuestro Maestro, seguir al Señor Jesús hasta el fin, hermanos, hasta el día que el Señor nos permita vivir o hasta que Él venga. Amén, hermanos, tenemos que seguir. Tenemos que luchar, tenemos que proseguir adelante. Acuérdese que el Señor Jesús dijo que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vale la pena el asunto. Vale la pena esto, hermanos, porque hay una enorme recompensa. El Señor promete bendecirnos, amén. Él promete ayudarnos, Él promete estar con nosotros. Él dice que Él nunca nos va a dejar solos, que Él no va a fallar. El ser humano falla, pero Dios no falla. Él es fiel, amén. Él es fiel, Él es verdadero, nuestro Dios, hermanos. Y tenemos que seguir nosotros creyendo en Él. Aunque las cosas vayan de mal en peor, amén. Aunque la situación en el mundo está cada vez, ¿verdad?, más mal, bendito el nombre de nuestro Dios. Nosotros sigamos al Señor Jesucristo, poniendo la mirada en el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, como dice el escritor a los Hebreos. Póngase de pie, leamos ahí en Hebreos 12 lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Dice el versículo 1, 12:1 de Hebreos. Amén, si estamos ahí, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo, hermanos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. Despojándonos de todo el pecado que nos asedia, hermanos, ¿verdad? No haciendo caso ni a la derecha ni a la izquierda, sino siguiendo el camino que el Señor nos ha trazado, poniendo su mirada en Él, en el Señor Jesucristo. Amén. En el autor y consumador de la fe, en Jesús nuestro Salvador. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cuántos podemos alabar al Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque Él nos ha rescatado. Amén. Imagínese si usted hubiera partido de esta vida, hermano, sin Dios y sin esperanza. Bendito el Señor Jesucristo. Pero ahora en el Señor, hermanos, el Señor nos ha rescatado. Ha tenido de nosotros misericordia. Nos ha mostrado el camino de la salvación. Nuestro destino era la perdición eterna, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esa dirección en la que íbamos y nos puso en el camino correcto. Bendito el nombre.